Hola, ¿cómo están? Con el mayor gusto les doy una nueva bienvenida a este video tutorial de nuestra asignatura Introducción a la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular del Cesar. En nuestro anterior video tutorial referido a este tema de la ciencia y la ilustración o el siglo de las luces, habíamos abordado diferentes aspectos relacionados al conjunto de pensadores que estructuraron todo lo que llegó a convertirse posteriormente como este periodo denominado Ilustración y cuál fue la gran influencia que la revolución industrial tuvo para cimentar las bases y fortalecer las ideas que tuvieron estos pioneros del pensamiento de la Ilustración y servir de motor o de combustible para el desarrollo de nuevas revoluciones como fueron la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Ahora, pero, ¿qué es la ilustración, cierto? Pues no existe una respuesta oficial, porque la era designada por el ensayo de Kant, porque Immanuel Kant fue el que le dio nombre a este periodo, nunca fue demarcada mediante ceremonias inaugurales ni de clausura, como lo hace hoy en día unas Olimpiadas, ni se estipularon sus principios en un juramento ni en un credo. La ilustración suele ubicarse convencionalmente en los dos últimos tercios del siglo XVIII, aunque fue un impulsor de lo que se llamó la revolución científica y la era de la razón del siglo XVII. Recordemos que tomó parte del Renacimiento, donde se desarrollaron los principales fundamentos del pensamiento científico de la época y contribuyeron para la cimentación de lo que fue la Ilustración, ¿no? Y se desarrolló hasta llegar al apogeo de lo que fue el liberalismo clásico de la primera mitad del siglo XIX, provocado todo esto por los desafíos a la sabiduría convencional de la ciencia y la exploración, conscientes de todo el derramamiento de sangre de las recientes guerras de religión e instigados por la fácil circulación de ideas y de personas. Los pensadores de la Ilustración buscaban una nueva comprensión de la condición humana. La era, digamos que fue una reunión de ideas, algunas de ellas contradictorias, pero conectadas por cuatro temas principalmente, ¿no? La razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, ¿no? El humanismo es una herencia que retoman de el periodo del Renacimiento. Recordemos que el Renacimiento es donde se pasa de una visión que era teocéntrica a una visión antropocéntrica, donde el ser humano comienza a ser el centro de todo. Por eso, a partir de esta época, se conoce como la entrada del humanismo a la palestra. Ahora, el más importante de ellos es la razón, porque la razón es innegociable. Tan pronto como se implique en la discusión de para qué deberíamos vivir, tan pronto como insista en que sus respuestas, cualesquiera que sean, son razonables, están justificadas o son verdaderas y, por consiguiente, otras personas también deberían creerlas, se ha comprometido ya con la razón y con el intento de que sus ideas respondan a estándares que sean de tipo objetivos, ¿no? Recordemos cuando veamos las primeras clases la diferencia entre subjetividad y objetividad. Si algo tenían en común los pensadores ilustrados, era su insistencia en que apliquemos enérgicamente el estándar de la razón a la comprensión de todo el mundo que nos rodea, y no recurramos a generadores de engaños como la fe, el dogma, la revelación, la autoridad, el carisma, el misticismo, la adivinación, las visiones, las corazonadas
o el análisis hermenéutico de lo que ellos llamaban los textos sagrados. Era la razón la que llevaba a la mayoría de los pensadores ilustrados a repudiar lo que era la creencia en un Dios antropomórfico que se interesaba por los asuntos humanos. La aplicación de la razón revelaba que los relatos de milagros eran dudosos, que los autores de los libros sagrados eran sumamente humanos, que los acontecimientos naturales se desarrollaban sin tener en cuenta el bienestar humano y que las diferentes culturas creían en deidades mutuamente incompatibles, ninguna de las cuales tenía menos probabilidades que las demás de ser fruto de la imaginación. Como escribió Montesquieu, uno de los pensadores que ya mencionamos en el videotutorial anterior, si los triángulos tuvieran un dios, le darían 3 lados. A pesar de todo, no todos los pensadores ilustrados eran ateos, ¿cierto? Algunos eran deístas, en lugar de teístas. Pensaban que Dios puso en marcha el universo y luego se retiró, permitiéndole desplegarse conforme a las leyes de la naturaleza. Otros eran panteístas, que usaban el término Dios como sinónimo de las leyes de la naturaleza. Pero eran pocos los que apelaban al Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios legislador que obraba milagros y que había engendrado a su Hijo. Muchos autores actuales confunden la defensa ilustrada de la razón con la tesis inverosímil de que los humanos son agentes perfectamente racionales. Nada podría estar más alejado de la realidad histórica. Miren, pensadores como Kant, Baruch Spinoza, Thomas Hobbes, David Hume o Adam Smith eran psicólogos inquisitivos y plenamente conscientes de nuestras pasiones y debilidades irracionales. Insistían en que solo desafiando las fuentes comunes de la insensatez podíamos confiar en derrotarlas. La aplicación deliberada de la razón era necesaria precisamente porque nuestros hábitos de pensamiento comunes no son sobre todo razonables. Esto conduce al segundo ideal de la ilustración, ¿no? La ciencia, el refinamiento de la razón con el fin de comprender el mundo. La revolución científica fue revolucionaria de una forma que hoy resulta difícil de apreciar, ahora que sus descubrimientos están profundamente arraigados en la mayoría de nosotros. Un historiador que se llamaba David Button nos recuerda los conocimientos de un inglés cultivado en vísperas de la revolución en 1600. Y escuchen esto que les voy a leer, que eran palabras de este historiador, y lo que estaba narrando era la forma o lo que conocía un inglés cultivado, o sea, una persona culta en las vísperas de la revolución en los años 1600. Decía lo siguiente: cree en las brujas, pueden convocar a las tormentas para que hundan los barcos en el mar. Cree en los hombres lobo, aunque no haya ninguno en Inglaterra, sabe que se encuentran en Bélgica. Cree que Circe convirtió de veras en cerdos a Ulises y a su tripulación. Cree que los ratones surgen por generación espontánea en los montones de paja. Cree en los magos contemporáneos. Ha visto un cuerno de unicornio, pero no un unicornio. Cree en un cuerpo asesinado, sangrará en presencia del asesino. Cree que existe un ungüento que, si se frota en una daga que ha causado una herida, curará la herida. Cree que la forma, el color y la textura de una planta pueden ser claves para conocer su efectividad como medicina. Porque Dios diseñó la naturaleza para que fuese interpretada por los humanos. Cree que es posible convertir el metal común en oro, aunque duda de que alguien sepa cómo hacerlo. Cree que la naturaleza aborrece el vacío. Cree que el arco iris es signo de Dios y que los cometas presagian el mal. Cree que los sueños predicen el futuro si sabemos interpretarlo. Cree, por supuesto, que la Tierra está quieta y el Sol y las estrellas giran a su alrededor una vez cada 24 horas. Entonces miren, en este relato del historiador David Button podemos ver lo que una persona culta de los años 1600 pensaba alrededor de todo lo que conocía en esa época, ¿no?
Esos eran los conocimientos de un inglés culto. Ahora, un siglo y tercio después, un descendiente culto de este inglés no creería ninguna de estas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el conocimiento se fue ampliando y llegó la era de la Ilustración. Era una vía de escape no solo de la ignorancia, sino del terror. Un sociólogo de nombre Robert Scott observa que en la Edad Media la creencia en que una fuerza exterior controlaba la vida cotidiana contribuía a una suerte de paranoia colectiva. Y miren lo que relata el señor Robert Scott. Tormentas, truenos, relámpagos, ráfagas de viento, eclipses solares o lunares, olas de frío, periodos de sequía y terremotos se consideraban signos y señales del descontento de Dios. En consecuencia, los duendes del miedo moraban en todos los reinos de la vida. El mar se convirtió en un reino satánico y los bosques estaban poblados por bestias de rapiña, ogros, brujas, demonios y ladrones y asesinos sumamente reales. De noche el mundo también estaba repleto de augurios que presagiaban peligros de toda índole: cometas, meteoros, estrellas fugaces, eclipses lunares y aullidos de animales salvajes. Como estamos viendo, este era el tipo de pensamiento de la época, ¿no? De la época anterior a la Ilustración. Para los pensadores ilustrados, la huida de la ignorancia y la superstición mostraban cuán equivocada podía estar nuestra sabiduría convencional y hasta qué punto los métodos de la ciencia, el escepticismo, el falibilismo, el debate abierto y la comprobación empírica constituyen un paradigma de cómo lograr el conocimiento fiable, ¿no? O sea, un conocimiento que tenga pretensiones de llegar a ser en algún momento verdadero. Ese conocimiento incluye una cierta comprensión de nosotros mismos. La necesidad de una ciencia del hombre era un tema que unía a pensadores ilustrados que discrepaban acerca de otros muchos asuntos, incluidos Montesquieu, Hume, Smith, Kant, Nicolas de Condorcet, Denis Diderot, Jean-Baptiste d'Alembert, Jean-Jacques Rousseau y también Jean-Baptiste Vico. La creencia de que existía algo parecido a una naturaleza humana universal que podía estudiarse científicamente los convirtió en precoces cultivadores de las ciencias que se bautizaron solo unos siglos después. Eran neurocientíficos cognitivos que intentaban explicar el pensamiento, la emoción y la psicopatología en términos de los mecanismos físicos del cerebro. Eran psicólogos evolucionistas que trataban de caracterizar la vida en un estado de naturaleza y de identificar los instintos animales que se hayan infundido en nuestro seno. Eran psicólogos sociales que escribían sobre los sentimientos morales que nos unen, las pasiones egoístas que nos dividen y las debilidades de la cortedad de miras que confunden nuestros planes mejor trazados. Y también eran antropólogos culturales que explotaban los informes de viajeros y exploradores para recopilar datos sobre los universales humanos como sobre la diversidad de usos y costumbres a través de las culturas del mundo. La idea de una naturaleza humana universal nos lleva a un tercer tema, ¿no? El humanismo. Los pensadores de la era de la razón y la ilustración veían una necesidad apremiante de dotar a la moral de una fundamentación secular, pues estaban atormentados por la memoria histórica de siglos de matanzas religiosas, las cruzadas, las inquisiciones, las cazas de brujas o las guerras de religión europeas. Pusieron los cimientos de lo que hoy llamamos humanismo, que privilegia el bienestar de hombres, de mujeres y niños individuales por encima de la gloria de la tribu, la raza, la nación o la religión. Son los individuos, escuchen bien, ¿no? Los individuos y no los grupos los que son sintientes, los que sienten placer, sienten dolor, satisfacción, sienten angustia. Ya se formulase como el objetivo de proporcionar la máxima felicidad para el mayor número de personas, ya como un imperativo categórico de tratar a las personas
como fines en lugar de como medios, era la capacidad universal de una persona de sufrir y de prosperar, decían, la que apelaba a nuestra preocupación moral. Afortunadamente, la naturaleza humana nos prepara para responder a esa llamada. Eso se debe a que estamos dotados del sentimiento de compasión, que también llamaban benevolencia, piedad y conmiseración, dado que estamos equipados con la capacidad de compadecernos de otras personas y empatizar con ellos. Nada, miren, nada puede impedir que el círculo de la compasión se expanda desde la familia y la tribu para abrazar a toda la especie humana, especialmente a medida que la razón nos incita a percatarnos de que no hay nada exclusivamente meritorio en nosotros mismos ni en los grupos a los que pertenecemos. Desembocamos así forzosamente en el cosmopolitismo, esto es, la aceptación de nuestra ciudadanía en el mundo, ¿no? Y un cuarto elemento es el progreso, ¿cierto? Pues la creencia ilustrada en el progreso, miren, no debería confundirse con la creencia romántica decimonónica en las fuerzas místicas, las leyes, la dialéctica, las luchas, los despliegues, los destinos, la era del hombre y las fuerzas evolutivas que propulsan incesantemente a la humanidad hacia la utopía, ¿no? Como lo sugería un comentario de Kant sobre acrecentar el conocimiento y purgar los errores. Se trataba de algo más prosaico, una combinación de razón y humanismo. Si hacemos un seguimiento de nuestras leyes y costumbres, pensamos en formas de mejorarlas, las probamos y mantenemos aquellas que mejoran las condiciones de la gente. Podemos convertir progresivamente el mundo en un lugar mejor. La propia ciencia avanza lentamente a través de este ciclo de teoría y experimentación, y su avance incesante, superpuesto a los reveses y retrocesos puntuales, demuestra que es posible el progreso. Entonces, el ideal de progreso tampoco deberíamos confundirlo con el movimiento del siglo XX para rediseñar la sociedad al antojo de los tecnócratas y los planificadores, que un cierto politólogo llamado James Scott denomina alto modernismo autoritario. El movimiento negaba la existencia de la naturaleza humana con sus desordenadas necesidades de belleza, naturaleza, tradición e intimidad social. Partiendo de un mantel limpio, los modernistas diseñaban proyectos de renovación urbana que reemplazaban barrios dinámicos por autopistas, rascacielos, plazas azotadas por el viento y arquitectura brutalista. La humanidad renacerá, teorizaban, y vivirá en una relación ordenada con el todo, aunque estos desarrollos estuviesen ligados en ocasiones a la palabra progreso, el uso era irónico. El progreso no guiado por el humanismo no es progreso, ¿no? Entonces aquí tenemos varios de los pilares de lo que fue la ilustración, ¿no? Que dentro de ellos está la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. Pero ahora miremos algunos de los eventos más significativos que influenciaron a muchos científicos, muchos pensadores, muchos técnicos, podríamos llamarlos también, a desarrollar un conjunto de invenciones o de tecnologías que favorecieron esta idea de progreso que se desarrolló durante esta época que se llama la Ilustración y que, sumada a la Revolución Industrial, sirvieron de motor para precisamente se desarrollara ese tan mentado progreso que conocemos hoy en día. Entonces, uno de los primeros elementos que tienen que ver con la ciencia durante este periodo llamado Ilustración fue en 1752, cuando Benjamin Franklin y François de la Alibard confirman que los rayos son enormes chispas eléctricas. ¿Recuerdan ese experimento de la cometa con una llave que amarró Benjamin Franklin para conocer
que los rayos eran efectivamente energía eléctrica. En el año de 1755, Immanuel Kant propone que el sistema solar se originó como una especie de nube alrededor del Sol, cosa que sabemos hoy en día que es cierta, ¿no? En 1758, Linneo extiende la nomenclatura binomial a todas las especies en la 10ª edición de su libro El sistema natural o sistema naturae. En 1766, Henry Cavendish hace reaccionar zinc con ácido y obtiene hidrógeno o aire inflamable. En 1770, el diplomático y científico estadounidense Benjamin Franklin, nuevamente, publica un mapa de la corriente del Golfo, ¿no? Elemento que era significativo y servía para la navegación. En 1774, Joseph Priestley obtiene oxígeno quemando óxido de mercurio con luz solar y una lupa. Lo llama aire desflogistizado. En el mismo año, Antoine Lavoisier conoce la técnica de Priestley y obtiene el mismo gas al que le llama oxígeno, lo que hoy conocemos como oxígeno, ¿no? En el mismo año, Neville Maskelyne calcula la densidad de la Tierra midiendo la atracción gravitatoria de una montaña. En 1779, Jan Ingenhousz descubre que las plantas verdes desprenden oxígeno bajo la luz solar. A este proceso lo denominó como fotosíntesis. En 1788, James Hutton publica su teoría sobre la edad de la Tierra, que ya sabemos que tiene aproximadamente unos 4.500 millones de años. En 1793, Christian Springer describe la sexualidad de las plantas en su libro sobre la polinización. En 1798, Thomas Malthus publica su primer ensayo sobre la población humana que influirá en Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. En 1799, Alessandro Volta inventa la pila eléctrica. En el año 1800, el astrónomo William Herschel descubre la radiación infrarroja, ¿no? Que es uno de los tipos de todo lo que es el espectro lumínico que existe, pero pues nuestros ojos no están en capacidad de poder observar. En 1803, John Dalton desarrolla el concepto de peso atómico. Entonces, estos fueron algunos de los principales eventos que tuvieron una influencia marcada durante este periodo en lo que se conoció como el desarrollo científico. Ahora veamos también algunos elementos de tipo tecnológico o innovadores que se dieron precisamente durante este periodo de tiempo denominado como la Ilustración. En 1753 aparece lo que se llama la lanzadera volante, la cual duplica la producción de los tejidos. Recordemos que esta es la época donde aparece la revolución industrial, donde se incrementó el proceso de industrialización. En 1765, la máquina de vapor creada por James Watt es más eficiente que la de Newcomen y capaz de mover máquinas más grandes, lo cual estimula el auge del sistema fabril. En el mismo año, la hiladora multibobina Jenny, así se le denominó a esta máquina, abarata el costo del hilo y ayuda a satisfacer la demanda de los tejedores. En 1766, la manufactura de Soho, pionera de la producción en serie de artículos de metal y vidrio con energía de vapor, aparece, ¿no? En 1769, la hiladora mecánica accionada por agua inventada por Richard Arkwright facilita la hilatura, o el hilado, como lo quieran denominar. En 1776, en La riqueza de las naciones de Adam Smith,
se expone una nueva teoría económica para la era industrial en la que aboga por el libre comercio, ¿no? En 1779 se desarrolla el primer puente de hierro del mundo, que fue construido sobre el río Severn en Shropshire, Reino Unido, por Abraham Darby III. En 1779, el mismo año, la hiladora de Crompton, llamada hiladora de muselina o spinning mule, combina la hiladora de Jenny con la mecánica y automatiza todo el proceso del tejido. En 1786, la trilladora potencia la eficiencia agrícola. En 1793, la desmotadora inventada por Eli Whitney separa las semillas de la fibra del algodón. La producción y obviamente la demanda de esclavos se dispara, ¿no? En 1799, la revolución industrial europea empieza este año, cuando el inglés William Cockerill fabrica maquinaria textil en Bélgica, contraviniendo la ley británica. Entonces, miren que aquí cuando nos menciona esto, lo que nos está diciendo es mientras en los años 50 inicia la revolución industrial, esta revolución industrial fue en Gran Bretaña, pero llegó a Europa y se cimentó, fue en el año de 1799, inicialmente en Bélgica. En 1807, el vapor North River une Nueva York con Albany por el río Hudson, primer uso comercial del vapor para el transporte de tipo fluvial. Con esto terminamos nuestro video tutorial de esta semana relacionado a la ciencia, la tecnología y la innovación durante este apasionante periodo de tiempo que fue denominado como la Ilustración o siglo de las luces. Nos vemos en un próximo video tutorial. ¡Hasta pronto!